por Cristo TV. Recuerde, imprenta entre amigos. Fono 235-3182. 235-3182. Imprenta entre amigos. Soldado del Parmelí, soy un soldado de su Santo Espíritu. Eres soldado. Constructora NIL. Queremos ofrecer a nuestros clientes de la comuna de Quilicura trabajos en tabiquería, electricidad, pintura, estructuras metálicas o flotante, ampliaciones, construcciones en general. Para su pequeño o gran proyecto, deje ese sueño en las manos de los mejores. NIL. Llámenos al fono 8-511-3942. 8-511-3942. Y después de las 6 de la tarde nos puedes llamar al número de red fija 2-628-3402. 2-628-3402. Estamos trabajando para usted. Constructora NIL. ¿Por qué estás tan triste? Son las 21 horas. La Iglesia Bautista La Gracia de Dios de Quilicura presenta su programa Fundamentos de la Fe con el pastor Antonio Urrutia. Todos los jueves, desde las 21 y hasta las 22:25 horas, a través de esta subemisora 104.7 Locos por Cristo Televisión. Nuestra iglesia está ubicada en María Luisa Sepúlveda 931, esquina Nueva Delhi, en la comuna de Quilicura. Para mayor información, visítenos en www.lagracia.cl en el link Quilicura. Nuestros días de reunión: domingos 11 de la mañana, culto general. Miércoles 19:30 horas. Viernes, reunión de oración 20 horas. Sábado, reunión de jóvenes a las 19 horas. Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y amigas. De nuevo estamos en las comunicaciones, en la radio Locos por Cristo. Queremos saludar a todos los hermanos, hermanas, a todos los oyentes que nos han seguido hasta hoy día. En particular quiero saludar al hermano Luis, al hermano Alejandro, a la hermana Solán, que esperemos que estén escuchándonos. Y para comenzar, también aquí está mi hermano César, que también los va a saludar. Buenas noches a todos los hermanos que nos siguen en la 104.7. Este es su programa Fundamentos de la Fe. Bendiciones. Gracias, hermano. Vamos a ponernos delante del Señor para que el Señor, según su buena voluntad, bendiga todo lo que hagamos en este momento, en este tiempo, para su gloria. Amén. Oramos. Padre eterno, Padre misericordioso, Señor, en tu santa presencia queremos poner este tiempo, Señor, rogándote que tú bendigas y den la gracia, Señor, para expresar toda tu palabra, Señor, y poder, Señor, que tu Espíritu Santo comunique esta palabra en los corazones de cada oyente, Señor. Te rogamos, Señor, esta misericordia. Bendice esta radio, Señor. Bendice las líneas, Señor, en el aire, que no se interrumpa, Señor, este programa como ha sido otras veces. Te lo rogamos y pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, todavía estamos en el tema tiempo final, ¿cuándo? Y vamos a comenzar con un resumen, recordando la fecha de los tiempos finales, que está en Marcos 13, del 31 al 33. ¿Qué dice, hermano? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y la hora nadie sabe,
ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Exacto. Mis palabras, todo se acabará, pero mi palabra no pasará. Es decir, la palabra se cumplirá, porque la palabra es eterna. Y solo el Padre sabe y conoce la sazón y los tiempos. Nadie tiene esa prerrogativa. Estuvimos viendo todos estos jueves de este mes y el mes pasado las señales que están en Mateo 24. Y solo vamos a mencionar algunas, tanto para recordar. Y todas señales que van a ir creciendo antes de la venida del Señor Jesús como juez y rey. La primera y la más mencionada es el engaño, la mentira, la apostasía, falsos cristos. Después está guerra, rumores de guerra, hambres y pestes, terremotos y persecución a los cristianos. Pero Mateo 24:8 dice que esto es 24:8, ¿qué dice? Y todo esto será principio de dolores. Esto no es más que principio de dolores. Estuvimos examinando la realidad contemporánea a la luz de estas, del engaño, de la guerra, rumores de guerra, del hambre, pestes, terremotos, persecución a los cristianos. Y es principio de dolores, es decir, esto está presente y está creciendo. Y examinamos que hay una constante durante todo el tiempo final, que es el engaño. Y después, 24:11, ¿qué dice? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Es decir, de principio hasta el final, el engaño, la mentira, los falsos cristos, la falsa doctrina, la apostasía va a estar presente. Y como todas las señales, va creciendo, porque ahora no es más que principio de dolores. Y vamos a Mateo 24:12, por favor. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mire, la maldad, el pecado, la corrupción crecerá a tal punto que dice que el amor de muchos se enfriará. ¿Qué significa esto? Simplemente que el pecado crecerá y crecerá, 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 a tal punto que muchos, y es una traducción que diría la mayoría, se enfriará. Pero algo ya había dicho el Señor Jesús en Lucas 18:8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Pregunta en signo de interrogación, ¿no? Hallará fe. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Mire, el Señor Jesús está diciendo, encontraré fe en la tierra. O sea, se supone que va a haber muy poca fe, porque a causa del crecimiento del pecado, el amor de muchos se enfriará. Habrá poca fe, pocos creyentes, y la mayoría serán incrédulos y sin amor por Dios ni por el prójimo. Veamos qué dice Lucas 17, del 25 al 30. Aquí nos da otra forma, otras señales antes de la venida del Señor Jesús. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, como fue en los días de Noé. Así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio, y los destruyó a todos. Asimismo, sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día de Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre se manifieste. Habla de un hecho, un evento inesperado. Pero hay una descripción que hace el Señor para que tomemos en cuenta. Cuando dice, la venida del Señor será como, antes de la venida será como los tiempos de Noé. Y vamos a examinar cómo eran los tiempos de Noé antes de la venida del Señor Jesús.
serán como los tiempos de Noé. Veamos Génesis 6, 11, 13. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de la violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo la destruiré con la tierra. Miren, es interesante, o sea, la causa es el crecimiento del pecado, la corrupción. Dice, toda carne se ha corrompido la tierra, y la violencia, es decir, la violencia es el producto de todos los pecados. Falta de amor, falta de respeto, egolatría, egoísmo, y eso es lo que vamos a examinar. Está creciendo la violencia, la corrupción, el pecado. La violencia hoy día es el signo de nuestro tiempo. Hay violencia política, guerras civiles, estuvimos hablando de eso, revueltas, represiones. De últimos años, la primavera árabe en los países del Medio Oriente. Grandes multitudes, movimientos de masas contra las tiranías se han transformado en nuevas discriminaciones y represiones a minorías islámicas y cristianas, y una represión violenta, con una guerra civil en Siria y en Egipto, que amenazan con incendiar casi todo el Medio Oriente. Hablamos de la represión a los cristianos, que se calcula que en el año 2013 se asesinará a un cristiano cada 5 minutos en el mundo. De eso ya hablamos. Pero también está la violencia racial en Europa en contra de los africanos, árabes y latinos, que tiende a crecer año en año. Violencia cotidiana, intrafamiliar a mujeres y niños. Recogí algunas cifras del año 2012. Y solo de América Latina, de algunos países de América Latina. Por ejemplo, dice, en Chile hay un feminicidio por semana. Ese es el promedio. Está hablando del 2012. En Uruguay, un feminicidio por mes. Perú, 12 feminicidios por mes. Guatemala, 58 feminicidios por mes. Argentina, un feminicidio cada 36 horas. Se sabe que en Salvador y Nicaragua y Venezuela, la gente después de las 6 de la tarde no sale a la calle. Hay tal nivel de delincuencia y tal nivel de violencia que la gente vive encerrada. Yo he escuchado venezolanos que han venido a Santiago y encuentran que es un paraíso, que se puede girar tarde en la noche sin ningún problema. Imagínense cómo será allá. Si nosotros en Santiago nos preocupamos de no andar circulando en determinados lugares a determinadas horas. Es terrible. Otra cifra, cada año más de 1,6 millones de personas pierden la vida en el mundo a causa de la violencia. Sea violencia física, sexual, racial, política. Es decir, no es una cifra de poco porque entendemos que es por año. Una cifra más antigua se calcula en el año 2000, 815.000 suicidios en el mundo. Y sería la 13ª causa de muerte por violencia. La otra son las guerras civiles, la represión, el racismo. La otra sería la discriminación religiosa, discriminación sexual, etc. Solo en el año 2010, más de 9,5 millones de personas son encarceladas por delitos en 170 países del mundo. Y el 67% de los encarcelados corresponde a América del Norte, Centro y Sudamérica. Tenemos un buen récord. La tendencia en el último año 2011 es el aumento de personas encarceladas por delitos en un crecimiento del 60 al 75%. La causa general en el 90 y tantos % es violencia. Eso acusa un aumento de la delincuencia. Un aumento de la delincuencia significa un aumento de la violencia también, porque son robos, asaltos, asesinatos,
actos de violencia. Los estudiosos del tema de la violencia en el mundo asocian tal violencia a un tema de salud mental, salud emocional, y atribuyen las causas a 3 razones: difusión del alcohol, difusión del consumo de drogas y la pornografía, y agregan otros la pobreza, y eso es relativo. Pero vamos a hablar de las 3 primeras. Las drogas y el alcohol se han difundido a todos los sectores sociales, en todas partes del mundo, en Europa, en América, en Asia y en África. Las drogas son ya patrimonio incluso de los menores de edad, en muchísimas, y diría en la mayoría de las partes del mundo. Se puede imaginar lo que significa niños de 10, 12 años que comienzan a drogarse. Comienzan con el pito y terminan con otras porquerías que os vuelven locos al final. Y en torno al movimiento de drogas hay todas guerras de bandas que se masacran por el negocio de las drogas, y adictos que roban y asesinan para obtener dinero y comprar drogas. O sea, hay un giro de violencia en torno a las drogas que se multiplica. Por otro lado, la pornografía se ha popularizado en la publicidad, se ha metido en las casas, en los hogares, por medio de Internet, masificándose mayoritariamente entre los hombres, pero también entre las mujeres. El alcohol, las drogas y la pornografía producen alteraciones psicológicas importantes que llevan a ver como, o a desear y querer vivir la realidad, fantasías obsesivas que muchas veces para realizarlas deben ejercer violencia sobre personas o sobre sí mismos, sin medir las consecuencias. Vamos a ir a una alabanza y vamos a seguir comentando estos aspectos de la violencia. Aguas y estruendo de grandes truenos, diciendo: porque reina el Señor. Alegrémonos pues y démosle gloria a Él. La boda del Cordero empieza y su esposa se ha preparado. La boda del Cordero empieza y su esposa se ha preparado, diciendo: aleluya, porque reina el Señor. Benditos son los invitados a la boda del Cordero de Dios. Entra en el gozo de tu Señor, pues vengo pronto y mi galardón traigo a fin de recompensar la obra de cada cual. Ya no sufriremos hambre ni tendremos sed nunca más. No nos quemarán los rayos del sol ni su ardor, pues el Cordero que está en el trono de Dios nos cuidará y nos guiará a manantiales de agua, manantiales de aguas de vida. El Señor celebrará con todos los pueblos y la muerte eliminará. Entra en el gozo de tu Señor, pues vengo pronto y mi galardón traigo a fin de recompensar la obra de cada cual.
Señor celebrará con todos los pueblos y la muerte eliminará. Vendremos delante de Él, los entendidos habrán de brillar por la eternidad. Entra en el gozo de tu Señor, pues vengo pronto y mi galardón traigo a fin de recompensar la obra de cada cual. Entra en el gozo de tu Señor. 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 Bien, otro aspecto de la violencia que en los últimos años se ha desarrollado son los videojuegos de los niños. Son verdaderos cultos a la violencia exterminadora, porque en estos videojuegos siempre el enemigo hay que exterminarlo. Hay una generación que se ha creado viendo estos videojuegos. Y esta generación vive hoy día la violencia y la practica. ¿Sabe dónde? En los colegios. ¿Y sabe cómo se llama? Bullying. Basta tener una diferencia con un compañero de clase y es objeto de violencia. Basta que no le guste cómo habla y es objeto de violencia. Basta que sea diferente y es objeto de violencia. Basta que sea un poquito más que el otro, considere que es un sobrado, es objeto de violencia. ¿Dónde los niños aprendieron eso? En los videojuegos. Y viendo las películas que ven los adultos, donde la violencia es la que resuelve el problema, a los Rambo. La violencia es la que resuelve las contradicciones. La violencia es la que me gratifica. ¿Por qué? Porque me resuelve mi problema. Y eso se ha introducido en el corazón de una generación completa. Y los padres y los profesores no saben cómo detener esto. No tienen idea cómo. Porque esto es como el resfriado. Todo el mundo lo tiene. Y todo el mundo lo practica. Y no saben cómo hacerlo. Dicen educación, sí, bien. Pero comencemos con qué se le está permitiendo ver a los niños en internet, en los videojuegos. Y sepa usted, hermano, hermana, amigo y amiga, que estos videojuegos son hechos por autores, personas, hombres y mujeres ligados a cultos satánicos. Esto ha sido denunciado por muchas voces cristianas y no cristianas en Estados Unidos y en Europa. Pero aquí dicen, no, son juegos de niños. Examine un videojuego, examínelo a la luz del sentido común, no estoy diciendo de la escritura, y se dará cuenta la carga de violencia que transmite. Y un niño, que es una esponja para absorber, está aprendiendo, absorbe esos conceptos y absorbe todo eso, la violencia, y la reproduce. Entonces, estamos prácticamente inundados y absorbemos diariamente violencia por medio de películas, la televisión, la publicidad, las noticias, y esto se considera casi normal. ¿Cuándo llegamos a los extremos? Cuando me tocan a mi hijo, cuando me tocan a mí, o cuando es un asesinato
inaceptable. Pero el resto, todo lo que viene antes de eso, se considera normal. Hemos absorbido, estamos endurecidos, insensibilizados hacia esa violencia. La estamos recibiendo y aceptando. Otro aspecto de la violencia que también no se considera tal, pero es violencia y de las más terribles, es el aborto. Porque se supone que el vientre de la madre es el lugar más seguro, más tierno, más dulce para un bebé. Pero hay gente que ha decidido asesinarlo ahí. Se sabe que tiene vida y según Dios, él ya es una persona. Se calcula, según cifras de las mismas Naciones Unidas, que son 50 millones de abortos anuales en todo el mundo. En la Biblia tenemos a Herodes, que mandó a matar a los niños de 2 años para abajo. Herodes es un bebé al lado nuestro. Que 50 millones de bebés se asesinan en el año. Esta cifra está creciendo. Esta cifra de 50 millones es del año 2000. ¿Qué de las cifras del año 2012? Se calcula que hay un crecimiento por lo menos de 1 millón al año. Entonces, podemos decir que la tierra se está corrompiendo debido al pecado, a la violencia de los seres humanos. Sí, hay mucha violencia. Y como estamos acostumbrados a ella, no nos damos cuenta de las proporciones y dimensiones que esto está adquiriendo. Y si lo miramos con los ojos de Dios, esto es terrible, es digno de juicio. Y si Dios enviara juicio hoy día, sería justo, santo y perfecto. Amén. La causa de la violencia no es un problema de salud en razón del alcohol, las drogas, la pornografía o falta de cultura que lleva a discriminar por ideología, por raza, sexo o religión, sino que la causa es el creciente pecado de la humanidad y que está en directa relación con el creciente rechazo a Dios, a su palabra, a Cristo y al Evangelio de salvación. Eso es correlativo. El mundo, mientras más rechaza a Cristo, más no quiere saber de Dios y no quiere saber su palabra y la tergiversa, mayor es el pecado. Porque el incrédulo no quiere juicio, no quiere trabas, no quiere que nada se oponga a gozar de su pecado, porque aman el pecado. Y se justifican ideológicamente. Las mujeres que abortan dicen: el cuerpo es mío. No, el cuerpo es de Cristo. El cuerpo es de Dios. Él lo hizo. Yo soy maduro, yo sé cómo vivir mi vida, si me drogo o tomo vino o alcohol. No. Tú no sabes, porque las consecuencias son para ti y toda tu familia y para la sociedad. El asesinato. Es que tuvo un momento de ira. No. Es pecado. Es un culto a la violencia que se está haciendo en los corazones de la sociedad, de la gente de la sociedad, hombres y mujeres. Entonces, eso se llama pecado, hermanos. Ese no es un problema de salud, es un problema espiritual de la humanidad. Mientras más rechaza a Dios, más crece el pecado. Eso sucedió en los tiempos de Noé. ¿Cuántos se salvaron en el tiempo de Noé? 100. 12. 8. Porque el mundo estaba sumido en la corrupción, en el pecado y la violencia. Tal cual como hoy día. Tal cual como hoy día. Veamos qué dice Lucas 17, 28, 31. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas, el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Bueno, el Señor Jesús aquí nos da dos advertencias.
y dos señales bien claras. Una es como es con los tiempos de Noé y la otra es como en los tiempos de Lot. Vamos a ver cómo eran los tiempos de Lot. Génesis 18, 20, 21. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Dios dice a Abraham: el pecado de Sodoma se ha agravado mucho. Es decir, había crecido enormemente. Génesis 19, 4 al 9. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa del hombre de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo, junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que le conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no os hagáis tan maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues porque vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita ya. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirle en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Mira qué interesante. Estos varones de Sodoma, primero son los ángeles que fueron a Sodoma, fueron acogidos como huésped por Lot, que casi los obligó, porque él conocía Sodoma, sabía cómo eran los hombres de Sodoma. Y sucede que llegan estos hombres y le dicen: sácalos, que queremos conocerlos. A los recién llegados, queremos ver cómo están. Saludarlos, decirle: ¿cómo están? Bienvenidos a Sodoma. ¿Eso significa la palabra conocer? Porque ese argumento justifican muchos teólogos homosexuales o teólogos de la homosexualidad. Veamos en otro contexto usada la palabra conocer. Por ejemplo, en Mateo 1, 24 y 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Recibió a su mujer, pero no la conocía, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahora, la palabra conocer ahí se refiere a qué cosa: que José no tuvo relaciones sexuales con María hasta que, después que nació el primogénito, que fue el Señor Jesús. Entonces la palabra conocer, en el contexto del que estábamos viendo anteriormente, de Génesis 19, 4 al 9, estos hombres querían tener relaciones sexuales con los varones recién llegados, los huéspedes de Lot. Y fíjese que la oferta que le hace Lot, y porque Lot sabía, dice: mira, tengo hijas, tomen ella, tengan relaciones con ella, pero a los huéspedes, porque en el oriente el huésped es sagrado. ¿Y por qué le entrega a las mujeres para relaciones sexuales? Porque ellos querían tener relaciones sexuales con los varones recién llegados. Y recordemos que el pecado de la homosexualidad también se le llama sodomía. Así que es claro el contexto, que el pecado de Sodoma y Gomorra era la homosexualidad. El pecado se había agravado según Dios. Eran homosexuales y querían violar a los huéspedes de Lot. Hoy por hoy, en los últimos años, ha crecido en el mundo el número de gobiernos que ha aprobado el matrimonio homosexual, y crecen las campañas ideológicas a mostrar y demostrar que la homosexualidad es algo natural y un aspecto del amor entre las personas. Lo peor de todo, ¿sabe qué? Que los hombres y mujeres heterosexuales han ido aceptando esta aberrante tesis, están siendo ideológicamente sodomizados por las campañas
de la agenda homosexual. Porque para apoyar la agenda homosexual ahora hay gente que es heterosexual, pero por un concepto de libertad, un concepto de derecho humano, un concepto de amor, dicen es aceptable. Es una aberración, antinatura. No hay científico serio que le pueda decir que un hombre nace con un cuerpo de hombre pero en su corazón es mujer. No, eso es mentira. Y es una mentira que la quieren patentar de científica. Pero está sucediendo así, porque en el mundo, según el Señor, la maldad crecerá hasta tal punto que el amor de muchos se enfriará. Y la homosexualidad es parte de la maldad, de la aberración, del pecado, de la denigración humana. Veamos qué dice Daniel 11:37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de sus mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Está hablando Daniel aquí del anticristo, del gobernante. Y un aspecto que dice del amor de las mujeres no hará caso. Hay dos posibilidades. Que el anticristo, la bestia, sea homosexual, o será el gobernante que completará la agenda homosexual, siendo heterosexual. Pero lo que estamos viendo hoy día no es más que el principio de dolores, hermano. Nada más que el principio de dolores. Y si es así, el crecimiento de la homosexualidad podría significar eso, que el tiempo está llegando al final. O posiblemente estemos llegando a los descuentos. Solo el Señor sabe, como dice Marco. Solo el Padre sabe los tiempos y la sazón, etc. Tenemos que tener presente, pero la señal es clara. El principio de dolores, parte del principio de dolores, porque la violencia, la corrupción, la inmoralidad crecerán hasta el punto en que el amor de los muchos, de la mayoría, se enfriará. Vamos a otra alabanza. Gracias, hermano. Y un aviso después. Y su esposa se ha preparado. La boda del Cordero empieza y su esposa se ha preparado, diciendo: ¡Aleluya! Porque reina el Señor. Benditos son los invitados a la boda. La boda del Cordero de Dios. Entra en el gozo de tu Señor, pues vengo pronto y mi galardón traigo a fin de recompensar la obra de cada cual. Ya no sufriremos hambre ni tendremos sed nunca más. No nos quemarán los rayos del sol ni su ardor, pues el Cordero celebrará con todos los pueblos y la muerte eliminará. Entra en el gozo de tu Señor, pues vengo pronto y mi galardón traigo a fin de recompensar la obra de cada cual.
Señor celebrará con todos los pueblos y la muerte eliminará. Vendremos delante de Él, los entendidos habrán de brillar por la eternidad. Entra en el gozo de tu Señor, pues vengo pronto y mi galardón traigo a fin de recompensar la obra de cada cual. Entra en el gozo de tu Señor. 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 Nuestra iglesia está ubicada en María Luisa Sepúlveda 931, esquina Nueva Delhi, en la comuna de Quilicura. Para mayor información, visítenos en www.lagracia.cl en el link Quilicura. Nuestros días de reunión: domingos 11 de la mañana, culto general. Miércoles 19:30 horas. Viernes, reunión de oración 20 horas. Sábado, reunión de jóvenes a las 19 horas. Gracias, hermano. Bien, decíamos que el amor de muchos se enfriará. ¿De quiénes? ¿Y cuál amor? Dice, primero pensemos en los incrédulos. Los incrédulos preguntarán, ¿dónde está el Dios de los cristianos que permite la violencia y la inmoralidad? En realidad esta es una pregunta retórica, porque es una manera de confirmar su propia incredulidad, porque la respuesta ya la tienen en su corazón. Precisamente, la confirma de que no hay Dios es el crecimiento de la violencia y la inmoralidad. El amor se enfriará a causa del crecimiento del pecado a tal punto de enfriar el amor fraternal, el amor familiar. Y eso se puede ver hoy día. Algunos indicios: la violencia intrafamiliar, la violencia a los niños, la violencia en las escuelas. No es disciplina, es violencia gratuita. Y eso es entre parientes, cercanos. Veamos lo que dice 2 de Timoteo 3, del 1 al 4. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ese es el hombre que estamos viendo hoy día en nuestra sociedad, que ama a sí mismo, sus propios deleites, se adora a sí mismo, y cualquier cosa que pueda trabar esa adoración y darse los propios gustos es sinónimo de acción de violencia.
¿Dónde está la base de eso? El amor a sí mismo. Cultivar el amor a sí mismo. En muchas iglesias yo he escuchado hasta pastores decir que el que no se ama a sí mismo no puede amar al prójimo. Mentira del diablo. El Señor Jesús dijo otra cosa. Dijo otra cosa. Dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque ya nos amamos demasiado. Eso es lo que está diciendo. Lo otro, amarse a sí mismo para amar a los demás, eso es psicología. La psicología no es cristiana, la psicología es atea, incrédula y es religión atea. Porque se necesita más fe que ciencia para hacer psicología. Entonces, ¿qué otro aspecto del amor se enfriará? Vamos a ver, dice acá, que puse, cristianos, se enfriará el amor de muchos que profesan ser cristianos, que se desilusionarán de la iglesia, del pastor, de la Biblia, de Cristo, de Dios, porque la maldad crecerá a niveles increíbles y desconocidos hasta ese momento. Nosotros, hermanos, estamos a principios de dolores todavía, que hará caer a los cristianos convencidos pero no convertidos. Caerán los religiosos, que cumplen los mandatos de la iglesia, pero no tienen comunión con Dios por medio de Cristo y su palabra. Los cristianos que dicen que no hay que ser fanáticos. Los cristianos que buscan prosperidad y no santidad. Los cristianos que buscan sentirse bien en la iglesia, en la alabanza, pero no se preocupan de agradar a Dios. Los cristianos que son santos en la iglesia y se comportan como incrédulos en su familia y trabajo. Los que creen sinceramente en la prosperidad, en el yo decreto, en el pensamiento positivo. Los que se creen salvos porque son bautizados. Los que se creen que son salvos porque van a la iglesia. Los que se creen que son salvos porque una vez confesaron a Cristo, pero viven igual que los demonios. Todo eso se llama los profesantes cristianos. Esos se van a enfriar, porque en realidad no son cristianos. No tienen la comunión que Dios exige en su palabra. Nadie puede decir, yo obedezco y tengo comunión con Cristo como a mí me parece. No. Aquí Jesucristo dijo, ustedes, les dijo a los apóstoles, y esto por extensión a todos los creyentes de todos los tiempos, ustedes son mis amigos si hacen todo lo que yo les mando. Es decir, tenemos comunión si obedecen. Ese es el principio de Dios. No es que yo amo a Dios, no, el problema es que Dios te ame a ti. Yo conozco a Dios, yo conozco a Cristo. El problema es que Cristo te conozca. ¿Y cómo nos conoce? Por la obediencia a su palabra. Entonces muchos de esos, ¿sabe lo que van a hacer? Se enfriarán. Se enfriarán. Y por supuesto, perderán el amor a Dios y al prójimo. Y sabe que esos van a ser los más duros y acérrimos perseguidores de los cristianos bíblicos. Ellos van a acusar, no, este es fanático. No, yo lo conozco. Nos van a señalar con el dedo. Y lo dice en Mateo 24. Se entregarán unos a otros. ¿Y quiénes los van a entregar? Esos supuestos creyentes. Miren. Y después dice, los cristianos, los cuales perseverarán hasta el fin de la tribulación. Mateo 24, 12, 13. Veamos de nuevo Mateo 24, 12, 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El versículo 13 ha sido interpretado como que la salvación se gana y se mantiene con perseverancia. Y en caso de no perseverar, se pierde la salvación. Lo que significa que la salvación puede perderse, es decir, somos mantenidos salvos por obras propias. Esto contradice todo lo que la Escritura dice sobre la salvación. Y aquí hay que hablar de un principio para el estudio y la interpretación de la Biblia, que se llama la analogía de la fe. La analogía de la fe dice que cuando un versículo
aparentemente contradice una doctrina ya establecida a lo largo de toda la Escritura, ese versículo está hablando de otra cosa. Entonces hay que revisar su contexto. Y eso es lo que vamos a ver. Primero, ¿qué dice la Biblia sobre la salvación? Y vamos a ir a un pasaje del Antiguo Testamento, Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el que es justo por su fe vivirá. El que es justo por su fe vivirá. Esto en el Antiguo Testamento y mucho más en el Nuevo Testamento. Porque el apóstol Pablo citó esto en Romanos 1:17, en Gálatas 3:11. Y el autor del libro de Hebreos lo citó en Hebreos 10:18. Porque la salvación siempre ha sido por fe. Lucas 24, 46, 47. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucite de los muertos al tercer día, y el que predicase en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí no se menciona obras ni perseverancia. No, dice arrepentimiento y fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Para el perdón de pecados. Juan 6, 39, 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no perdiera yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Todo lo que viene a mí, que yo no pierda nada. Y este versículo es importante, porque si decimos que la salvación puede perderse, entonces quiere decir que este versículo no es correcto. ¿Por qué? Porque Cristo puede perder a alguien. Puede perder a alguien. ¿Se fija las consecuencias de algunas teologías? Entonces quiere decir que el pecado y el malo es más poderoso que Dios. Porque si Dios ha salvado a alguien por medio de Cristo, si se puede perder y condenarse, quiere decir que el malo y el pecado son más poderosos. Veamos qué dice Efesios 2, 8, 9, 10. Porque por la gracia sois salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Se fija? El Señor ha puesto primero la salvación. ¿Para qué? Para buenas obras, para que Él pone el camino de las buenas obras para los salvos. No por buenas obras llegamos a ser salvos, por nuestra perseverancia. Juan 10, 27, 30. Se me había saltado. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y si yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre, el que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Precisamente por esa comunión nadie puede arrebatarle a Dios y a Cristo una oveja. ¿Se puede perder una oveja genuina? No. Entonces decir, si somos hechos salvos, santificados, y las obras las pone el Señor precisamente para que caminemos por ellas, es para su gloria. Y si alguien puede quitar la salvación al creyente, entonces no hay gloria para Dios. Entonces afirmar que el cristiano puede perder la salvación es contradecir las Escrituras, blasfemar contra Dios y hacer vana la cruz de Cristo. Y hace depender la salvación de obras humanas, la cual lleva a glorificar a los seres humanos y no a Cristo, ni a Dios Padre. Los que son del redil de Cristo perseverarán en el amor de Dios y amando a los hermanos hasta que la muerte, si es preciso, como muchos cristianos hoy, que siendo perseguidos, torturados y asesinados, no niegan al Señor Jesús como Señor y único Salvador. ¿Sabe por qué perseveran? Porque tienen a Cristo. El amor de Cristo nos hace, nos contriñe, dice el apóstol Pablo, hablar de Él. El Espíritu Santo obra en nosotros de manera que podamos
tener el gozo de glorificar a Cristo. Entonces, el salvo persevera. Siempre. Siempre. ¿Por qué persevera? Porque tiene el Espíritu Santo, que no lo va a dejar tranquilo. Siempre lo va a llevar a orar. Y tiene el amor de Cristo. El amor de Cristo nos mueve y nos conmueve muchas veces. Por gratitud, por amor, porque por Él aprendemos a amar. Ese es el cristiano genuino. Y cuando peca, el Espíritu Santo lo redarguye. Y si sigue pecando, es juicio porque ha profanado el templo. Nos lleva a la muerte. Dios no pierde ningún salvo. O es juicio o es para la gloria de Dios. Ambos casos son para la gloria de Dios. Entonces, versículo 13 dice, Mateo 24, más, pero, también puede decir, el que persevere hasta el fin será salvo. Es decir, entrará al reino milenial. De eso está hablando. Porque el amor de Cristo nos hace perseverar en servirlo. Y eso es lo que tenemos que entender. Si nosotros decimos y pensamos que podemos perder la salvación, cuidado, estamos negando no solo algunos pasajes de la Escritura, sino banalizando la misma obra de la cruz. Entonces la cruz, la obra de la cruz no ha sido completa. Necesita que la perseverancia humana. No. Eso es blasfemia. Eso lo puede decir un incrédulo, un católico, alguna secta ahí que ponen una serie de actividades para ser salvos, para estar dentro de los 144.000 algunos. Pero eso es falso. Porque la salvación es por fe. Y caminamos por fe, porque el justo por la fe vivirá. Y está proclamado a lo largo de toda la Escritura. Así que no se puede tomar este versículo y decir, ve, la salvación se puede perder. Eso es no entender la Escritura, el sentido, ni la obra de Cristo. Porque la máxima obra de Dios es Cristo Jesús en la cruz, que culminará con la segunda venida de Cristo como Rey, Señor y Juez. Amén. Entonces, no podemos banalizar la lectura de las Escrituras e interpretarlas como a nosotros nos parece. Contexto cercano y contexto más lejano. Entonces, déjeme ver algunos pasajes acá. Eso. Entonces, el pasaje está diciendo que el amor de muchos se enfriará. Leamos el pasaje de nuevo de Mateo 24, 12 y 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Exacto. Y lo dice también en Lucas. Y fíjese que los apóstoles en el primer siglo y los cristianos, la iglesia en el primer siglo, lo entendieron perfectamente. Si los problemas vinieron posteriormente, las interpretaciones que nosotros hemos estado conociendo, que la salvación se pierde, que el Señor no viene, que ya vino, reinó hoy. Entonces son blasfemias posteriores. Entonces, nosotros atenemos a la interpretación histórica que hizo el Señor Jesús, y los apóstoles hicieron una interpretación literal y ajustada ¿a qué? Ajustada a principios bíblicos. Porque un versículo no puede contradecir toda la doctrina que es a lo largo de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, y aferrarse a eso. Y a otros versículos que parece que insinúan eso, es simplemente insistir en no solo en una mala interpretación de la Biblia, sino en un pecado. No entender y contradecir muchos aspectos
de las Escrituras y de la obra de Cristo. Vamos al versículo Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Se predicará el evangelio del reino en todo el mundo. Mire, incluso está hablando ya de periodo de la tribulación. Entonces vendrá el fin. Vamos a ver algo respecto a lo que se predica hoy. Hoy día la iglesia predica el evangelio de arrepentimiento y salvación en Cristo Jesús. Veamos Marcos 16, 15 y 16. Y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así como en Mateo 28 y en Lucas y Hechos 1, el Señor menciona siempre eso: me seréis testigos, hacer discípulos, enseñar, predicar, arrepentimiento, perdón de pecado, creer en Cristo. ¿Es diferente el evangelio actual al del reino? No, es un énfasis diferente. Hoy es tiempo de salvación, es tiempo de salvación, no la próxima venida del Señor. ¿Por qué? ¿Cuándo se predicó el reino? Veamos la primera vez, Mateo 3:2. Y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa? Que Cristo está presente. El Rey está presente, el reino está presente. ¿Por qué? Porque el Rey está presente. Veamos Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Rey está aquí, lo anuncia Jesús. Lucas 17, 20, 21. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: helo aquí o helo ahí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Por qué está entre vosotros el reino? Porque el Rey está presente, estaba en medio de su pueblo. Jesús ofreció el reino a Israel, Israel lo rechazó. ¿Por qué? Porque rechazó a su Rey. Y no puede haber reino de Dios si el Rey no está presente. Él trae el reino y no la iglesia. Mateo 24:14 de nuevo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este pasaje está hablando de la predicación del reino, porque está hablando de la tribulación, en que nuevamente se predicará la venida del reino. ¿Por qué? Porque el Rey viene pronto. El Rey ya viene, está por venir. Cristo viene como supremo Rey, justo y santo juez, a juzgar a los pecadores y a salvar a su pueblo y a instaurar el reino. Solo el Rey, Cristo, tiene derecho a instaurar el reino, no la iglesia, no los hombres. Entonces, dice el versículo 14, vendrá el fin. Es decir, cuando se anuncia el reino, cuando se predica el reino, vendrá el fin. Esto no significa el término de la tribulación, ya que los versos, veamos 24, versos 16 al 22. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues porque vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Vienen cosas más terribles. Nos está diciendo que el fin del pasaje, entonces. El contexto a mí me está diciendo más adelante que viene una tribulación que será, pero jamás vista, desconocida hasta la fecha sobre la humanidad, sobre la historia de la humanidad. ¿Y qué dice el verso 29? E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Las potencias de los cielos serán conmovidas como jamás se ha visto, o tal vez comparable a lo
que fue el diluvio universal. Es decir, las señales todas llegarán a su máxima expresión. Será el momento del parto en que el dolor se hace permanente hasta que nace la nueva vida. Es un tiempo de cambios jamás vistos, de persecuciones crueles, de una crueldad desconocida hasta ese momento. Es como si todo el pecado de la humanidad y de la tierra maldecida llegaran a su expresión completa. Y el juicio de Dios se desatara de acuerdo a toda la maldad de la humanidad. Es decir, cuando habla y es el fin, significa eso. Es el fin de las señales y todas las señales se convierten en una situación casi permanente. Eso es, porque el fin está cerca. Entonces, la pregunta es, ¿qué sucede con la iglesia? ¿Dónde está la iglesia en ese momento? ¿Los escogidos son la iglesia? Este es un tema que vamos a tocar, vamos a apenas insinuarlo ahora, lo vamos a tocar en la próximo jueves. ¿Dónde está la iglesia? ¿Cuándo es arrebatada la iglesia? Si es arrebatada, ¿en qué momento? ¿Por qué la iglesia tiene, los cristianos del primer siglo creían que la venida del Señor se los iba a llevar como lo había prometido a los apóstoles? Entonces, vamos a mirar Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, del 3 al 8. Y lo vamos a dejar como versículo base para nuestro posterior estudio. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiese el Evangelio, si hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos la palabra lisonjeras, como sabéis, ni encubiertas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Del 2 al 8. Mi hijo del 3. Disculpen, hermano. Parece que anoté mal. ¿Puedo dar el anuncio en tanto? Bueno, si nos quieren ubicar o encontrar en Twitter, es twitter.com/ibgdquilicura. twitter.com/ibgdquilicura. También nos puede seguir en Facebook, es La Gracia de Dios Quilicura blogspot.com, en la página de la iglesia. Ya, hermano, es Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Si lo he visto mal. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Siga hasta el 8. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que a éste lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay a quien al presente lo detiene, hasta que a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ese es el pasaje que vamos a estudiar. Lo leímos precisamente para que lo considerara para la próxima semana. Pero déjenme decirles algo para concluir en este aspecto. El crecimiento de la maldad. El mismo Señor Jesús tiene dos frases clave en esto. El amor de muchos se enfriará a causa de la maldad. Y el otro es, hallaré fe cuando el Hijo del Hombre venga. Y marcan precisamente el estado del mundo. Porque precisamente su crecimiento de pecado es motivo de
un juicio, de desatar la ira de Dios sobre la humanidad incrédula y que ha rechazado a Dios y su obra misericordiosa en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros nos atenemos al texto bíblico, podemos decir claramente: no existe reino ahora. No existe que la iglesia va a ganar el mundo para decirle después al Señor: ven, instálate. No. Esa es una teología inventada por el ser humano. No existe en la Biblia eso. Se pueden usar textos, pero el contexto dice otra cosa. Y lo estamos experimentando, y va a estar en estudios sociológicos nomás. Nada más que eso. De los últimos 20 años, y tenemos la certeza de que está diciendo la Biblia es verdad. Estadísticamente, la violencia, la delincuencia, la inmoralidad están creciendo. Y el motivo no es la pobreza, porque esto sucede en países ricos como en países pobres. Es el pecado de la humanidad. Y va camino a juicio. No existe reino hoy. No existe el gobierno de la iglesia. No existe... No, usted, iglesia de Cristo, tiene que predicar arrepentimiento y creer en Cristo para la salvación eterna. Amén. El otro día escuché a un pastor que decía que el arrebatamiento de la iglesia era una teología de mentiras, fantasías, de cobardes. Y que por eso el que ganaba 1000 no quería ganar 5000, porque seguramente se lo iban a llevar, lo iban a arrebatar. Entonces no está construyendo reino. Fíjate, construir reino para él es pedir más plata, o más posesiones, más influencia. Eso es construir reino. Pero se fija cómo están engañados y engañan a la gente. Y la gente se escuchaban ahí y se desataba en aplausos. Esa es la gente que se va a encontrar en el infierno y no sabe por qué. Ellos estaban construyendo reino. ¿Qué reino? El reino de Dios no, seguramente. Pero eso es lo que se predica. ¿Y qué está sucediendo? Que la gente cree que este mundo va a mejorar. Y este mundo está empeorando. Y no lo digo yo, lo dijo el Señor Jesús. Amén. Y si alguien seriamente revisa las estadísticas, se confirman. Entonces, la iglesia tiene que atenerse a ¿qué? A lo que dice el Señor Jesús. Predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Para los que son llamados a salvarse, se salven por medio de la predicación de la cruz. No se salvan por la predicación de la prosperidad o de otras cosas. Solo la predicación de la cruz. Si no es la cruz, se van al infierno. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Creer, fe. Y el que no cree, se pierde. Se va al infierno. Eso es lo que está diciendo. Porque vino a eso el Señor, a salvar al mundo, a los que creen, porque el mundo ya está condenado. Pero el amor de Dios ha hecho que Cristo venga y pueda morir por los pecados para que se salven los que creen. Pero el mundo ha rechazado esto. ¿Y cómo lo ha rechazado? Va camino a juicio. Porque ha rechazado la mano misericordiosa de Dios, que es Cristo Jesús. Entonces, hermanos, no le pongamos oído a esta palangana del reino, la prosperidad, yo decreto, qué sé yo, y vamos para arriba, y el avivamiento. Este es un avivamiento satánico, este es un avivamiento en espera del anticristo, que va a ser considerado como el Cristo. Y ni cuenta se han dado.
Porque el anticristo se va a presentar como el Salvador. Va a ser un hombre carismático y con grandes prodigios. ¿Ah? Va a hablar en lenguas. Y va a hacer muchas cosas carismáticas. Y todos van a decir, este es el Cristo. Pero déjeme leerle un pasaje ahí en Mateo 24, 29. ¿Qué dice? E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿El otro versículo? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Eso es. Cuando venga el Señor, no va a ser como este caballero del anticristo que va a aparecer un día para otro. Viene con gran gloria. Amén. Todo ojo le verá, dice Apocalipsis. Es decir, nadie va a quedar con la duda si es Cristo o no es Cristo. Todo el mundo, dice, lea el versículo 30 de nuevo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Lamentarán todas las tribus de la tierra, significa lamentarán todas las etnias, todas las naciones. Lamentarán y decir, este es el Cristo, nos equivocamos. Y Israel llorará. Israel llorará. Zacarías dice, llorarán como al primogénito. Porque reconocerán por las heridas, nosotros lo clavamos, nosotros lo crucificamos, nosotros lo matamos. Entonces será reconocido como el Rey, Señor de señores. Amén. El anticristo aparecerá de repente. Es un ser humano manejado por el dragón. El dragón es el diablo. Así dice Apocalipsis. Tendrá el espíritu de Satanás. Será llamado la bestia por su crueldad y su insensibilidad, por su carácter. Entonces, hermanos, no haga caso de chorrera, de las miles de tonteras que mucha gente anda diciendo. Usted abra la Escritura y vea qué dice la Escritura. No se confíe, sea como los creyentes de Berea. Y Pablo dice que eran más nobles porque siempre estaban comprobando con Escritura en la mano en lo que decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no se enojaba, decía son más nobles. Haga eso. Imitemos a los de Berea. Tome su Biblia y léala. Y compruebe y mida a los pastores, a los predicadores, mídalos por la Biblia, porque ese es nuestra arma. En Efesios dice que es la palabra, es la espada del Espíritu, es para defendernos. Entonces, lo dejamos hasta aquí. Le damos gracias al Señor por lo que nos ha regalado y por todo lo que, la paciencia de ustedes para escucharnos. Y quisiera terminar, antes que quedan 2 minutos, para orar y darle gracias al Señor. Oremos, hermanos. Padre bueno, Padre eterno, te damos gracias, Señor, por las magníficas enseñanzas de tu palabra, Señor, de las Escrituras, las santas Escrituras, que son la autoridad sobre toda la vida nuestra, Señor. Te queremos pedir, Señor, que hayas bendecido y bendigas este tema, Señor, estas palabras, los corazones de los oyentes, Señor, de los hermanos, de los que están tibios, de los que tienen problemas, de los que, Señor, están en duda, Señor, que tu palabra los fortalezca, que tu palabra los levante, Señor, para gloria tuya, Señor. Te rogamos esta bendición, te rogamos esta misericordia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Este es su programa Fundamentos de la Fe, de la Iglesia Bautista La Gracia de Dios. Nos puede encontrar todos los jueves a la misma hora, de 9 a 10:25. Nuestra iglesia está ubicada en María Luisa Sepúlveda 931, esquina Nueva Delhi, en la comuna de Quilicura. Para mayor información, visítenos en www.lagracia.cl, en el link Quilicura. Nuestros días de reunión: domingos, 11 de la mañana, culto general. Miércoles, 19:30 horas. Viernes, reunión de oración, 20 horas. Sábado, reunión de jóvenes a las 19 horas. Nos transformará, se verá la señal del Hijo de Dios, Jesucristo, viniendo en las nubes con todo el poder de su gloria. El Señor Jesús de los cielos descenderá con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo primero resucitarán. Luego a los que hayamos quedado con vida en las nubes nos alzará.